Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Condiciones objetivas y subjetivas de la situación revolucionaria de 1944. El Partido Socialdemócrata, PSD, se fundó en noviembre de 1960, poco después del derrocamiento mediante el golpe de Estado del presidente José María Lemus. En un marco de gran nerviosismo de parte de la burguesía, la cual creía que toda aquella situación desembocaría en un proceso revolucionario como el de Cuba. Así lo veían los burgueses, pues estaban asustados con la revolución cubana. En esas circunstancias se formaron dos partidos, el PDC y el PSD. El PDC, en el primer momento, fue un partido muy débil, sus fundadores eran personas del ala derecha de la burguesía. La bandera central de ese partido era el anticomunismo. A raíz del contragolpe a la Junta de Gobierno en 1961, la burguesía se tranquilizó y decidieron disolver el PSD, pero el PDC siguió en pie. Poco a poco, este partido fue sufriendo transformaciones, pues a medida que el poder se fue consolidando, algunos de sus fundadores se retiraron y el partido fue quedando en manos de gente de capas medias. Un grupo de estudiantes que se habían incorporado a ese partido fueron enviados a Chile a recibir formación política. En ese momento la estructura de educación del PDC estaba en manos de su ala izquierda. Ese grupo de estudiantes estuvo encabezado por los hermanos Mario y Rubén Zamora. Ellos regresaron con otra visión, planteando que era preciso dejar a un lado la línea anticomunista, pero esa bandera no les permitiría ganar a las masas. Entonces, levantaron la bandera de la Revolución Cristiana. La situación revolucionaria había pasado. Sin embargo, el Partido Comunista no tenía expresión legal y no podía participar en el proceso electoral. El PDC se aprovechó de ese vacío pasando a un discurso de izquierda populista sin precisar qué quería decir Revolución Cristiana. Después el lema de la Revolución Cristiana fue radicalizado y sustituido con la consigna de la Revolución de los Pobres. Pero, esta tampoco tenía definido un programa al respecto, ni un planteamiento claro, ni sabían qué transformaciones iban a realizar. Claro, ese manejo pegaba en las masas, además el partido no tenía contrapeso en ese terreno. Así, el PDC empezó a revitalizarse y en las elecciones de 1964, después de la reforma electoral hecha en 1962, se lanzó con éxito. A finales de 1962 empezaron a sentirse los efectos del proceso de industrialización que estaba absorbiendo gran parte del desempleo. Las grandes inversiones de la Alianza para el Progreso pusieron énfasis sobre todo en el establecimiento de servicios, es decir, la creación de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Inversiones para modernizar la cuestión del agua potable, de los alcantarillados, inversiones en teléfonos, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, la construcción del puerto nuevo de Acajutla, etc. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo en América Latina, y no solo en el PCS, existía el debate de contraposición, lucha de masas o lucha armada. Esto se veía acentuado por el hecho de que en el terreno de la lucha armada predominaba en aquellos tiempos la tesis del foco guerrillero. Esta posición menospreciaba la lucha de masas. En la tesis del foco se decía que no se necesitaba partido, que ese sería construido después. Así era el debate, y el partido tomó el camino de la lucha de masas por oposición, pero como alternativa de la lucha armada. Para nuestro movimiento revolucionario actual está claro que nosotros combinamos todas las formas de lucha. En esta etapa la lucha armada fue la forma principal, determinante, pero deben combinarse distintas formas de lucha, porque no hay otra manera de incorporar a todas las fuerzas del pueblo que se necesitan para vencer al enemigo.
Inicialmente el Partido Comunista de El Salvador tomó el camino de la lucha de masas, la lucha económica, a la cual se le llamó economicismo. Luego se vio desafiado por el crecimiento del PDC. Este fue ganando a las masas de la capital, de Santa Ana, de los centros urbanos más adelantados, donde el PCS había hecho un gran trabajo para revolucionar a esas masas. Entonces surgió la idea de entrar a la lucha electoral y disputarse a la gente. En el año 1966 el Partido Comunista participó en la campaña de elecciones presidenciales con el Dr. Fabio Castillo como candidato. Esa campaña fue diseñada para llevar a las masas el pensamiento antiimperialista, antioligárquico, lanzar un programa concreto de transformaciones revolucionarias. Reconquistar la influencia en la sociedad que la democracia cristiana nos había restado y hacer otro esfuerzo de utilización de la campaña para penetrar en el campo y atraer nuevos sectores populares. Este periodo de lucha electoral abarcó los años de 1966 y 1967. Mientras tanto, el proceso de la industrialización del nuevo modelo del capitalismo dependiente en El Salvador arribó a otro momento de crisis. Este modelo, según lo decían sus creadores, fue diseñado para que durara por lo menos 50 años, con lo cual se lograría darle una larga vida al desarrollo capitalista y a la estabilidad. Sin embargo, a la altura de 1967 aparecieron los síntomas de la crisis, como veremos en el apartado a continuación, generando la crisis estructural capitalista que se alargó hasta 1987.